estamos. Una noche más, 22 horas, aquí estamos para hablar de un tema que ayer prometimos. Un tema, subido de tono, bastante para muchos que están ahí del otro lado, seguramente estimo que les va a interesar, principalmente porque es un tema bien de los fuertes, esto de la ayahuasca, ¿no? Una medicina que nos llega al alma, es una medicina que realmente puede penetrar en lo más profundo para aquellos valientes bueno, que tienen ganas de experimentar. Valientes y no valientes, porque la ayahuasca es una planta que realmente se presenta en el momento indicado para las personas que están preparadas. Así que bueno, buenas noches, Gamulín, buenas noches, Fer, buenas noches, Norma, ¿cómo estás? Tortas asadas de Funes, buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que sí es muy fuerte. Les voy a contar dos historias que están relacionadas justamente con las tantas tomas de ayahuasca que he hecho. Y una va a ser personal y la otra va a ser de un chamán. Estas dos historias las quiero traer porque están ligadas a aquellas cosas que resultan ser aparentemente inexplicables. Entonces, me resulta importante primero indagar en estas dos historias y después darle un poco de claridad en función a que hay cosas que aparentan ser increíbles, pero cuando las empezamos a explicar desde la teoría de la flor de la vida y desde ese tipo de física, o en realidad la física que aparenta comprender cómo es que nosotros experimentamos la vida y esto que se llama realidad, cómo es que puede explicar aquellos acontecimientos que son realmente inexplicables. En mi vida he tomado muchas veces ayahuasca y en algunas ocasiones por largos periodos de días. Primero y antes que nada quiero aclarar que la ayahuasca no es una droga, no es una sustancia a la cual acudimos para hacerlo como un entretenimiento. No lo recomiendo en lo absoluto, jamás intenten hacer eso. Y si algún día lo intentan, hacerlo con ese sentido se llevarán una gran sorpresa, porque la medicina del alma, como se le suele llamar, o la abuelita, es una medicina que no da lugar a ese tipo de cuestiones y realmente cuando se toma se va tan pero tan profundo que es difícil volver a tomarla a poco tiempo. Es tal el despertar de la conciencia que se da, tan profunda la limpieza que nos hace la planta en nosotros, que no concebimos la posibilidad de inmediato volver a tomarla. He conocido poca gente que lo haya hecho varias veces seguidas las primeras veces que lo toma. La ayahuasca tiene una sustancia química que es un DMT. Esta sustancia se produce a partir de dos plantas. La ayahuasca no es una sola planta, sino que es una liana y una hoja de un yagé y otra planta diferente. Y estas dos plantas se cocinan por un largo periodo de tiempo, al menos por 24 horas o más. El chamán hace toda una ceremonia en la selva. Primero va a buscar la planta, cultiva justamente y cosecha su propia planta y pone la intención en la planta en sí y en toda su cocción. A la hora de cocinar una medicina como esta se requiere de plena atención y de una ceremonia que envuelve a este ritual durante todas las horas de cocción. No lo podemos poner simplemente en una olla y cocinarlo y como si fuese una comida más, porque tanto esta molécula como todas las moléculas almacenan la memoria. Entonces todo aquello que nosotros intencionemos y todo aquello que en ese momento pongamos en esa cocción, lo que va a pasar es que esa cocción va a cocinar eso y va a sumergirse en la memoria de las moléculas todo aquello que acontece alrededor. Y como eso después es para convidar, no se puede hacer una charrada, diríamos, o cualquier cosa, sino que es importante cuidar a la hora de preparar esta medicina. Obviamente que preparar esta medicina no lo hace cualquiera, hay que tener la experiencia suficiente, hay chamanes que se dedican a esto y de hecho hay chamanes que la toman y la beben desde su gestación, porque en la selva lo que se utiliza mucho es
tomar la medicina en el momento del parto. Por ende, el niño cuando nace con esa sustancia o esa medicina, y a su vez después se le suele dar a partir de los 5 o 6 años pequeñas dosis para que ya la persona se vaya acostumbrando. La utilizan se utiliza la ayahuasca como medicina para muchas cosas, pero principalmente para el alma. Y una vez que nosotros sanamos el alma, el cuerpo físico se representa toda esa sanación en el cuerpo físico. Desaparecen muchas cuestiones fisiológicas y bueno, justamente, ¿no? Entonces es importante comprender que esto es un acto sagrado, que es algo que no se hace porque sí, no es algo que podamos ir a cualquier lugar. Tenemos que tener también cierta atención hacia dónde nos dirigimos para tomar esta medicina. Hoy en día existen tanto en Perú como en Colombia y en tantos otros lugares casi como tiendas, como si fuesen kioscos en la calle, y te lo venden en botellitas. Y la verdad es que no es lo más recomendable ir y consumirla sin conciencia y sin saber qué es lo que se está bebiendo y hacia dónde vamos a ir principalmente. Porque beber ayahuasca es una especie de viaje, un viaje que no es hacia afuera, sino que es hacia adentro, es hacia nuestras propias luces y nuestras propias sombras. La ayahuasca es una planta que realmente abre los portales de nuestra conciencia, nos invita a pasar, pero hay que atravesar, como yo suelo decir acá en mi libro de La panacea es tu voluntad, suelo contar ahí que es una especie de medicina que va abriendo diferentes portales, y estos portales no son más que nuestras propias luces y nuestras propias sombras. Entonces, cuando nosotros por primera vez tomamos ayahuasca, depende de nuestro estado, cada uno de nosotros de manera racional le va a poner un tinte y un color a cada una de esas experiencias. Muchos podemos llegar a ver una especie de monstruos y fantasmas, y otros pueden llegar a ver, como me han contado, experiencias que todo lo ven de forma de caricatura, y cada uno tiene una experiencia totalmente distinta, porque cada uno de nosotros tenemos un alma distinta, no un espíritu, porque eso es lo que nos une a todos, pero sí el alma. Entonces este alma debe ser atendida. Y claro, cuando nosotros bebemos ayahuasca, lo que sucede es que ingresamos en nuestra conciencia y ni siquiera nos reconocemos a nosotros mismos, y hasta creemos que esos monstruos y esas cosas que están ahí adentro no son nuestras, que son fantasmas, y podemos salir de ahí como queriendo salir corriendo. Si bien después les contaré un poco de qué se trata el alivio es algo, es parte de ese proceso, pero el alivio en algún momento llega. Entonces todas esas sombras y esas cosas que atravesamos al principio se empiezan a desvanecer. Voy a entrar ahora un poco en historia, en contarles de qué se trató mi primera toma de ayahuasca. La primera fue realmente muy, muy fuerte, muy intensa, porque es algo que, no sé, primero que es, también, ¿no? Siempre digo lo mismo, no hay forma de poner en palabras cuando nosotros entramos en esos estados, no hay forma de poner en palabras cómo es entrar en la conciencia. Porque si hay algo que pasa es que entramos en un espacio donde el tiempo no existe. Y si el tiempo no existe, nosotros no tenemos esa concepción en esta realidad que vivimos, en esta experiencia. Nosotros tenemos acá como todo muy ordenado, como que todo está en su lugar. Sin embargo, adentro del alma es una gigantesca memoria que almacena toda nuestra experiencia de vida. Y una de las cosas que puede pasar y que le ha pasado a mucha gente y yo he atravesado es ver y observar absolutamente toda tu vida en un solo instante. Y realmente atravesar toda tu vida en un solo instante es algo que no tiene forma de ser explicado. ¿Cómo puedo explicar 47 años en un parpadeo? Sumergirme en una memoria en la cual estoy viendo y observando todo como si fuese una película, y todo al mismo tiempo. Entonces, claro, cuando entramos en el alma, primero aparecen estas sombras y estas barreras que son como muros que nosotros nos levantamos a nosotros mismos dentro de nuestra conciencia para tapar ciertas cosas. Y claro, lo que hace la ayahuasca es invitarte a ingresar, a ver esas cosas,
te abre el portal, te abre la puerta para que vos puedas ver. Y si hay algo que pasa acá, y que dijo una vez un chamán, y que me encantó, es que yo puedo servirte la planta, yo puedo invitarte, yo puedo acompañarte hasta esa puerta que es tu conciencia. Pero después de esa puerta, una vez que se abre, estás solo. Estás totalmente solo. En realidad después van a aparecer otros actores adentro del alma, pero es como que no estás entrando con nadie que esté de este lado de la realidad, sino que estás vos con tu alma ahí, viéndote a vos mismo y viendo, como decía anteriormente, tus luces y tus sombras. Y tus sombras pueden llegar a ser mucho más fuertes de lo que crees. Y puede haber cosas que jamás imaginaste que estaban, puede haber cosas que has olvidado, puede haber cosas que hayas bloqueado por completo, de niño, de adulto o en el momento de tu vida que sea, la experiencia que sea, pero las memorias están ahí. Y aquellas cosas que ayer hablaba del abuso, por ejemplo, son cosas que nosotros muchas veces podríamos haber olvidado que en algún momento nos sucedió. Sin embargo, el ayahuasca abre la puerta y te muestra aquellas cosas que sucedieron para poder ver, observarlas, y en el mismo momento que las observamos, las perdonamos. Y eso es muy difícil también de explicar, porque si hoy yo te digo que un adulto abusó de un niño, vos dirías, es un acto imperdonable. Y la verdad es que desde esta visión y desde esta realidad, sí lo es real. No nos cuesta muchísimo poder perdonar un acto así. Pero a diferencia del estado en el que nosotros tenemos de juicio, como estamos ahora, cuando estamos dentro de la planta y somos parte de ese todo, de ese espíritu, cuando estamos más cerca de él, nos damos cuenta de que la capacidad de perdonar es tan gigante, porque cuando entramos en la planta no solamente podemos ver nuestra propia alma, sino que podemos ver el alma de la otra persona, de aquel que abusó de uno mismo o de otra persona. Entonces, cuando entras en tu alma y también entras en la alma de la otra persona y podés ver toda tu historia de vida, también podés ver toda la historia de vida de esa otra persona. Entonces te das cuenta y podés llegar a una instancia en la cual te das cuenta de que ese adulto cuando era niño fue abusado durante gran parte de su infancia. Y si fue así, te das cuenta por qué está haciendo lo que está haciendo. Está siendo víctima de sus propios patrones, de sus propios miedos. Eso no justifica la acción, pero sí te da la posibilidad y la capacidad de comprensión de saber de que en algún momento esa persona también fue víctima y a lo largo de su vida no pudo cortar con ese patrón para tener que seguir repitiéndolo, para alimentar justamente ese dolor. Si hay algo que hace un abusador o un golpeador, no es más que alimentar el dolor que está impreso en su propia memoria y en su propio registro. Lo repite reiteradas veces para poder hacer que esto que está dentro suyo reviva una y otra vez para que hasta que en algún momento nosotros podamos resolverlo. Entonces ahora sí les voy a contar una pequeña historia de algo que a mí me gustó, si bien es un poquito fuerte, pero me gustó muchísimo. Y es, una vez estaba en una etapa de mi vida en la cual me sentía mal, sentía que tenía que hacer un viaje, tenía que ir a algún lugar. Yo tenía que ir a hacer algo y no sabía qué. Y estaba en la búsqueda de ese algo que estaba buscando y que estaba tratando de encontrar. Ya había hecho 2 tomas de ayahuasca y la primera había sido súper intensa, y los invito, en YouTube hay un video de la primera vez que tomé ayahuasca. Ahora vamos a contar esta que sería la tercera o cuarta vez. Entonces en esa búsqueda decidí volver a ir con aquel chamán que la primera vez había ido. Este chamán se llama Rodo, es de Buenos Aires, de La Plata, y había estado en Rosario y yo había tomado con él una vez. Entonces lo llamé y le pregunté, le dije que no andaba bien y que estaba buscando algo para poder sanar, que qué posibilidades había de que yo vaya para allá a hacer una toma y para hacer un trabajo un poco más profundo. Me dijo que sí, que él solía hacer no solo una, sino podía hacer durante 3 días ayuno y a su vez hacer 3 días de toma de ayahuasca. Respiración, que es rebreathing, es respiración consciente, y a su vez también hacer tomas de ayahuasca 2 veces al día.
La verdad es que me costó un poco tomar la decisión porque sabía que era profundizar ahí, es ir al hueso de mí mismo, pero también a su vez sabía que lo necesitaba. Entonces tomé la decisión y dije que sí. Viajé a Buenos Aires, saludé a mi familia y fui para allá. Entonces, bueno, él un poco me preparó para lo que venía y empezaron a acontecer el primer día, por ejemplo, y lo que hago es, bueno, me hace hacer respiración, rebreathing. Me invita a tomar la primera vez ayahuasca y me sirve muy poquito. Y me dice, vamos a comenzar con esto. Tomo la primera vez y bueno, pasaron muchas cosas. La segunda vez también. Pasé al segundo día y acá voy a lo que quiero contarles. Entonces, en ese segundo día ya era la tarde, había hecho una toma a la mañana. Y en la toma de la mañana realmente me había quedado afuera en el patio, recuerdo sentado, me había costado mucho levantarme para poder ir, porque si hay algo que te quita es justamente la movilidad, porque perdés no lo perdés del todo, si quisieras hacerlo lo haces, pero prácticamente quedás inmóvil, tu cuerpo físico queda inmóvil. Entonces me fui a esa cabaña, había ahí como un bosquecito en un centro de manzana, tenía un pavo real, había 2 perros, un gato, tortuga, bueno, una gallina, había diferentes animales dando vuelta y también yo estaba como adentro de una cabaña de troncos con algunos, bueno, con una zona bastante vidriada y todo el techo de chapa. Y en la parte alta tenía un pentágono, como este símbolo que yo ando siempre. Y un pentágono en el techo tenía, y tenía todos los palos así. Bueno, y estaba yo ahí solito con mi alma en esa cama. Y Rodo, normalmente la ayahuasca se sirve y el chamán se queda. En estas ocasiones él lo hace distinto y me sirvió la medicina. Y yo fui y me acosté. Bueno, y me quedé solo ahí con mi alma profundizando a ver a dónde iba a llegar. Ni bien me acuesto, empieza algo que ya sabía cómo era, ya en parte lo conocía, había vivido en parte esa experiencia y es algo que sucede con el ayahuasca y es que todo tu cuerpo físico empieza a temblar un brazo, una pierna, no sé, la cabeza, nos empezamos como ahí a mover, a sacudir y no sabemos bien qué es lo que está pasando, pero ya después con el conocimiento y el aprendizaje de todas estas cosas, lo que sucede es que el sistema nervioso de todo el cuerpo físico se empieza a reestructurar y se empieza a conectar, porque las moléculas de DMT hacen ese efecto, aceleran el paso del tiempo, entonces es una especie de catalizador de energía que llena tu cuerpo, por decirlo de una forma, si estamos trabajando a 12 voltios, de repente te lleva a 220 y reconecta todas las moléculas, entonces te reconecta a vos y te lleva a esos viajes profundos. Entonces, después de un tiempo de eso y de algo que también recuerdo que pasó súper profundo, en un momento estoy tirado así en la cama y estaba con los ojos cerrados y abro los ojos y miro hacia un costado. Y entonces veo un colibrí. Y se suele ver animales cuando vemos ayahuasca, porque lo que estamos viendo nosotros al ver y al entrar dentro de esa molécula es justamente la memoria de la planta. Y si dentro de la memoria, si dentro de ese bosque apareció un jaguar o una serpiente o cualquier otro animal, nosotros estamos entrando en el recuerdo de la planta y podemos llegar a experimentar ver esos animales. Pero en este caso lo que yo vi era un colibrí. Y había un colibrí que estaba ahí y yo lo veía. Yo no me podía ni mover. Y si hay algo que pasa también se abre la apertura a la conexión, tanto sea con las plantas como con los animales. Las plantas y los animales son seres totalmente vivos, tienen comunicación, tienen conciencia, tienen todo. Y nos pasa de que empezamos a comunicarnos. Hola Ariel, buenas noches. Bueno, entonces en esta experiencia veo este colibrí y yo veía que el colibrí estaba ahí y se iba chocando contra el vidrio. Se chocaba contra un vidrio porque quería salir de la cabaña. Y al querer salir, yo lo observaba y era como que él me decía como que por dónde podía salir.
y yo lo miraba y él me miraba a mí y parecía que como que quería empujar el vidrio y atravesarlo. Pero a su vez yo estaba viendo de que él tenía una endija al costado de la puerta y justo al costado de esa puerta él podía salir tranquilamente. Pero claro, el colibrí estaba empecinado y empeñado en querer salir por ese vidrio porque de alguna forma él veía que ahí afuera estaba su libertad, que ahí afuera estaba lo que él estaba buscando y hacia dónde quería ir. Sin embargo, la salida estaba acá, al costado. Yo podía observar que él tenía la salida al costado, pero él no podía observar eso. El colibrí estuvo bastante tiempo haciendo esto, hasta que en un momento encuentra la salida y sale por esa endija, por esa puerta que estaba ahí. Entonces, yo en esa toma de ayahuasca y recostado, casi sin poder mover mi cuerpo, empiezo a observar, a mí mismo me empiezo a observar y me pregunto, ¿qué tanto hay en mi existencia y en mi vida como para tal vez no estar dándome cuenta que la salida la tengo ahí al lado y no la estoy viendo? Entonces me hago esa pregunta de por qué estaba yo ahí, qué estaba haciendo, más allá de que estaba intentando sanar, pero qué era lo que estaba queriendo hacer yo en esa toma de ayahuasca ahí, qué era lo que estaba buscando. Bueno, mi respuesta fue justamente que tenía tantos muros y tantas barreras y tantas cosas, limitaciones propias, personales, de experiencias de vida que había atravesado, que así como el colibrí tenía ese vidrio, el cual no lo dejaba salir, también yo tenía los ojos vendados en muchos aspectos y esos aspectos me llevaron justamente hasta esa instancia de querer sanar. Así fue esa historia y después de esa toma, al otro día, hice una toma, eso fue a la noche y al otro día hice una segunda toma, perdón, una cuarta toma sería. Y en esa toma me empezó como, se abrió como una percepción, es como que te corren el velo y te corren todo esto que es, ¿no? Como estos patrones de esta realidad que es en la que nosotros vivimos, todos estos mandatos, estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, con el trabajo, la salud y todas estas cosas. Y de repente se me corrió el velo y era como una comprensión diferente, era como entender, de repente, a mi entender en ese momento era como que lo había entendido todo, se me había vislumbrado un mundo aparte, era otra cosa. Entonces esa noche recuerdo, empecé a grabar. Rodo, el chamán, él no permitía que se utilicen los celulares cuando estás en planta, pero yo estaba solo y sabía cuál era mi propósito o sabía cuál era mi idea de grabar y registrar para mí mismo aquellas cosas que estaba viviendo, porque si hay algo que pasa es que hay tanta información que baja en ese momento que llega un momento que no podés almacenarla toda para después recordarla. Y era como una especie de sensación mía propia de decir, yo quiero acordarme de estas cosas, quiero volver a la realidad y acordarme para ponerlas en práctica, para poder utilizarlas. Entonces, bueno, lo que hago, empiezo a grabar un audio y este audio ya iba como por el minuto, por 1 hora y media aproximadamente. Y bueno, lamentablemente se me apaga el celular y realmente eso fue muy doloroso para mí, pero en ese momento tuve que tomar una decisión y era, si ponía a cargar el celular y seguía grabando en el estado que estaba, pero ya se estaba pasando el efecto de la planta, por ende tal vez la información no iba a bajar como yo realmente la quería imprimir en ese audio, o tomar medicina nuevamente al otro día y ya era el tercer día y la verdad es que no sentía la fuerza, era como que ya estaba al límite. Yo me acuerdo que ese día estaba como al límite, entre el ayuno y el ayahuasca ya estaba. No quería saber más nada, mi cuerpo físico ya estaba muy cansado. Así que esa noche decidí grabarlo y bueno, en esa decisión es que lo plasmé ahí en el libro. Todo ese audio y esa grabación está ahí plasmada de aquellas cosas que me bajaron a mí aquella noche. Esa fue un poco la historia del colibrí y de cómo a veces un animal con un simple ejemplo nos muestra aquello que nosotros no podemos ver. Muchas veces creemos que solamente mediante la palabra nos podemos comunicar. Sin embargo, aquel colibrí a mí me enseñó que cuando los muros estén muy altos o cuando yo pruebe muchas veces en un mismo lugar y vea que choco y choco, tal vez la salida la tengo ahí, a un costado, ahí, a un paso,
y no la estoy viendo ni la estoy observando. Así que bueno. Bueno, y la otra historia que quería contarles tiene que ver con una historia que también está en el libro, que yo antes de irme lo invito a Rodo a hacer una especie de entrevista, él que ha tenido tantas experiencias con esto y bueno, con diferentes personas y con él. Entonces le hice preguntas puntuales, varias, pero bueno, hay preguntas como por ejemplo, ¿alguna vez, porque hay uno de los miedos que más que tienen las personas normalmente es que te pueda pasar algo cuando tomas el ayahuasca, que vayas a morir o que tengas algo ahí en esa situación? Y la verdad es que sí, en parte te morís, porque hay gran parte de tu alma que se termina como muriendo, porque hay una parte muy profunda y grande de la memoria que termina falleciendo. Es una especie, a mi entender, y aquellos que hayan tomado tal vez sea lo mismo, pero a mi entender, las veces que lo he tomado es como un renacimiento. Es un salto cuántico en donde limpiamos de tal forma que, bueno, dura un tiempo y después ya tal vez necesitamos hacerlo. Pero si hay algo que pasa también es que llega un momento que ya no lo necesitamos más, que sabemos cuándo está suficiente. Y esto a mí me pasó y ya hace algunos años que no bebo más ayahuasca y no siento necesitarla, por lo menos por ahora. Pero sé que está ahí y que en algún momento, si quisiera, pudiera volver a beberla. Entonces esta otra historia tiene que ver con Rodo, no conmigo. Le pregunté si él en algún momento había experimentado que alguna persona haya fallecido en alguna toma de ayahuasca o que le hayan contado. Me dijo que él no y que nunca pasó, pero que beber ayahuasca de alguna forma lo tenemos que ver como tirarnos de un paracaídas. Si nosotros tenemos problemas cardíacos y nos tiramos de un paracaídas, probablemente vamos a tener un ataque, un ataque cardíaco. Pero el ataque no es por la ayahuasca o no es por tirarte en paracaídas, sino que es porque tu cuerpo físico no está en el estado como para poder hacerlo. Y si hay algo que él hacía siempre, era una entrevista previa en donde simplemente sentía si el otro estaba preparado o no. Escuchándolo un ratito, él ya se daba cuenta si podían o no. Y es, la verdad, el único de los chamanes que he conocido que hacía eso. Era hacer una entrevista previa para ver si vos estabas preparado para hacerlo. Y en todas las otras ocasiones no, simplemente iba cualquier persona. Bueno, entonces Rodo le compartí, le pregunté si él me podía contar alguna experiencia que haya sido realmente profunda, que haya sido algo que realmente sea significativo. Me dijo que él una vez fue a las termas de Catamarca, no me acuerdo ahora el nombre, ahí ya me va a salir, lo tengo en la punta de la lengua, yo he ido a esas termas. Bueno, en esas termas él hizo una toma no de ayahuasca sino de San Pedro. Se quedaron ahí durante toda la noche tomando San Pedro. Y que él tenía, estoy habilitado a contarlo porque está en el libro y se lo pregunté a él también, ¿no? Por algo lo cuento. Que él estaba en esa pileta de las termas que había tomado San Pedro y que él hacía varios años que venía como en esto de bajar y subir. Era como que no siempre estaba estable, como que de repente sentía cierta depresión y que volvía a levantarse, pero que tenía como fluctuaciones emocionales que no sabía de dónde venían. Ya hacía muchísimo tiempo que se venía preparando con yoga, con diferentes plantas medicinales, con revirdring, bueno, con constelaciones, él hace todas esas cosas. Y realmente se había trabajado, pero igualmente esto seguía. Después de 20 años de hacer todo esto, aún seguía. Y él de repente empieza a ver algo como una mancha que no sabía qué era y empieza a buscar adentro de su propio cuerpo físico. Entonces empieza a hacer foco con su propia intención y cuando hace foco empieza a buscar hasta que llega a una célula. Cuando llega a la célula sigue profundizando y empieza a ver los organelos y las moléculas y todo ahí adentro. Hasta que sigue profundizando y llega al ADN. Cuando llega al ADN, fíjense, ¿no? Y él lo cuenta así, tal cual, dice,
fíjense lo que me decía, fíjate lo que te estoy contando, a dónde llegué y cómo fue la situación. Pero él, con sus conocimientos de medicina que él había estudiado cuando era joven, y de química, sabía qué era lo que estaba observando, entendía qué era lo que estaba viendo. Entonces, cuando llega al ADN, de repente observa dos de los extremos del ADN y ve un bastón que estaba todo como despeluchado, como roto, así como si fuese lana, toda así media suelta. Y se dio cuenta que ahí había una falla en el ADN, que había algo que había sucedido. Y bueno, entonces él empieza a profundizar y profundiza en la memoria del ADN y se da cuenta de que eso tenía que ver con un exceso de consumo de carne en su infancia y a su vez de un dolor del por qué él tenía ese exceso de consumo de carne. Lo corrige él mismo al ADN y lo respira. Él le enseñó a su maestro que cuando tenía algo y lo veía en su parte interna, que lo respirara. Entonces lo va a buscar, lo respira y lo exhala, lo respira y lo exhala, hasta que dice que en un momento vio cómo salió una especie de nube negra, que él la vislumbró y era como su propia mancha, era de esa toxicidad que estaba dentro del cuerpo, y desató y corrigió el ADN. Esto, por este motivo, él tenía problemas de artritis. Y, y bueno, después de que hizo esta toma de San Pedro y esta ceremonia, le termina pasando que se le resuelven los problemas de artritis. A partir de ese momento dice que esos altibajos que tenía de depresión se terminaron y su vida cambió. Ahora me quiero quedar con esto de profundizar en la vista, en profundizar en la parte interna de nuestro cuerpo. ¿Cómo somos nosotros capaces de poder observar adentro de nuestro propio cuerpo y llegar a nuestro ADN? ¿Cómo es posible que un ser humano tenga esa capacidad y que eso sea así? Esto, pregunto, ¿tiene explicación? Bueno, vamos a cerrar con esto que tiene que ver justamente con la teoría de la flor de la vida. La teoría de la flor de la vida nos dice que esta tiene 5 dimensiones que he explicado ampliamente, y si no, vayan ahí a YouTube o a alguno de estos vivos porque me he explayado bastante. El punto es que nosotros somos nuestros propios creadores de nuestra realidad, o sea, estamos proyectando constantemente nuestra realidad mediante nuestro cuerpo físico. Hay algo que sucede que es la energía universal, la energía que es la gravedad, el tiempo, es exactamente lo mismo. O sea, hay palabras que la podemos llamar de manera esotérica y otras que la podemos llamar o espiritual y otras de manera física o desde la física. El punto es que esto es la gravedad. Nos atraviesa a nosotros y al atravesar cada una de nuestras moléculas pasa de que entre medio de los dos átomos de hidrógeno de la molécula del agua sale una proyección. En esa proyección es que esa proyección es un agujero negro literal y lo que hace es proyectar a través de ese agujero negro todo lo que nosotros estamos viendo acá alrededor. Pero claro, la molécula en sí hace exactamente lo mismo que nuestro cerebro. Los dos átomos son los observadores de la realidad, los que están observando, pero el cuerpo, o sea, la memoria de la molécula, es la que proyecta la realidad. Por ende, así como nosotros podemos ver esto que estamos viendo acá a través de nuestros ojos, lo que nos dice la teoría es que el primer ser con vida, en realidad el principio y el fin, es la molécula del agua. Entonces esto significa que la molécula de agua no solo puede crear la vida, sino que también tiene la capacidad de observación. Observa alrededor de ella. Tenemos la capacidad de observar a través de nuestras moléculas. Esto se llama visión extraocular. Tiene un nombre, lo estudió muchísimo Jacobo Grinberg, ayer hablamos un poco de esto, pero nos explayamos un poquito más y lo que hizo Jacobo Grinberg empezó a vendarle los ojos a una cierta cantidad de niños, porque primero un niño se lo pidió si ellos podían practicar eso. Entonces le empezó a vendar los ojos y le pasaba cosas de color por enfrente y ellos empezaron a verlos. Empezaron a practicar con otras cosas y empezaron a ver ya no solo el color, sino que empezaron a ver lo que estaba afuera. Si había una persona y se le ponían enfrente con los ojos vendados, los niños lo veían igual.
Entonces empezaron a avanzar con este experimento y empezaron a profundizar cada vez más. Lo llevaron a todos los niños que querían practicarlo dentro de esa escuela, y los niños en sí empezaron a ver más allá de eso que veían con los ojos vendados, sino que se sacaban la venda y empezaban a profundizar adentro de la memoria, tanto sea de sus maestros, de sus padres o de los niños que tenían enfrente. El poder de leer de leer la memoria de las otras personas, la capacidad de telepatía, como que empezaron a aprender a comunicarse. Entonces los padres y los maestros se empezaron a asustar porque el experimento estaba avanzando demasiado rápido, y a su vez porque literalmente los niños podían ver y observar los pensamientos de los padres. Entonces fíjense hasta qué punto podemos llegar. Ahora, los invito a ver un video que está en YouTube, que es de la visión extraocular. Se llama así la página, visión extraocular, la pueden buscar. Son gente de Buenos Aires que le están enseñando a unos niños o adultos también a hacer esto. Y lo bueno de esto es que no solo sirve para ver con los ojos vendados, sino que Jacobo Grimble empezó a hacer que los propios ciegos empiecen a ver de otra forma. Si bien resulta increíble, busquen la información, son estudios científicos, no es algo que está... Jacobo Grimble era científico y tiene una propia teoría del todo, que es la teoría de la latiz. Pero lo que podemos ver acá es que hay una observación de nuestro cuerpo físico y de lo que está afuera. Y a lo que iba era... En esta página hay un niño que no hace mucho, ahora yo lo vi hace 4 o 5 semanas, empieza a describir los órganos de su propio cuerpo en su interior. La persona, la que lo está guiando, le dice: decime cómo es tu estómago o decime cómo es tu hígado. Entonces empieza el niño a ver adentro de su propio cuerpo y a describir sin tener conocimiento sobre medicina o sobre biología. Empieza a describir todo su cuerpo físico por dentro. Le pregunte lo que le pregunte, el chico lo respondía. Entonces ahí confirmamos lo que les estoy diciendo, de que en realidad la molécula de agua tiene la capacidad de observar en el interior. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conectar con esa agrupación, buscar y hacer foco en el lugar que queremos hacerlo, y podemos observar nuestro cuerpo físico, y de hecho somos nuestro propio escáner de aquellas cosas que tenemos adentro nuestro. Si Rodo, como les contaba, pudo observar uno de los hilos del ADN, uno de los cordones, obviamente que tenemos la capacidad de hacerlo. Si bien él estaba en una aceleración del tiempo y bajo los efectos de una planta como el San Pedro, fíjense que ahora, llevándolo a un niño que no está en ese estado, simplemente fue ejercitando a lo largo del tiempo, porque lo he visto que empezó con colores y después con otras cosas hasta llegar al cuerpo físico, significa que todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que estamos tan en realidad en el campo mental, que la teoría de la flor de la vida nos dice que en realidad lo que nosotros creemos que está allá afuera, no está afuera, sino que está adentro. Nosotros somos ciegos, sordos y mudos de alguna forma ante lo que acontece afuera de nuestro cuerpo, porque en realidad todo lo que vemos está siendo interpretado por esta parte, por nuestra propia mente, nuestro propio cerebro. O sea, la frecuencia, las ondas, todo lo que viene de afuera entran por los oídos, entran por los ojos, pero toda la interpretación está acá, no está allá afuera. Entonces Antonio Damasio dice: el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Nuestro cuerpo físico actúa antes que la mente, o sea, cualquier cosa que el cuerpo físico haga lo siente antes. Y hay un experimento que representa muy bien esto. Este experimento se trata hicieron una especie de registro para ver esto. Antonio Damasio lo que hizo fue poner a diferentes personas y puso una serie de cartas arriba de una mesa. Entonces ponían las cartas y era como un juego en el que hacían 2 personas y podían pasar la mano por arriba de las cartas para ver cuál era la carta ganadora. No sé cómo era exactamente el juego, pero era como que había ciertas cartas que supongamos que tenía que ser más grande que la otra. Entonces, cuando iba pasando la mano, ellos tenían un lector de la transferencia eléctrica del propio cuerpo físico, entonces leía los impulsos eléctricos del brazo. Y veían que cuando pasaba por arriba de la carta ganadora, que ellos ya conocían, el cuerpo sabía, ya se sentía un pulso diferente,
en el propio brazo, entonces el brazo sabía lo que la mente aún no se había dado cuenta y no había podido visualizar. Fíjense qué importante esto de que también de alguna forma la mano está observando la carta sin poder siquiera verla. Está boca abajo, pero tiene la posibilidad y la capacidad de ver abajo de la carta y de ver lo que está sucediendo ahí abajo. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, nosotros tenemos ese poder y tantos otros. Esto nos dice este experimento justamente que nosotros tenemos la capacidad de que el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta, que tiene la capacidad de leer, que en realidad la mente es la última que puede llegar a percibir las cosas, porque después es como que siguen el juego y bueno, mentalmente encuentra. Y ahí hay si se dan cuenta, hay un desdoblamiento de lo que es el cuerpo físico por un lado y el cuerpo mental por el otro. Si bien obviamente está totalmente conectado, pero podemos darnos cuenta que no solo el cuerpo a veces tiene esta percepción, sino como hemos dicho muchas veces, el cuerpo tiene su propia memoria, porque tiene el conjunto de moléculas por el cual está hecho, pero el cuerpo en sí toma decisiones por sí misma. Pero nosotros somos lo que en realidad, mediante nuestras decisiones, somos lo que tenemos la facultad de formar el cuerpo, de hacer que el cuerpo haga las cosas. O sea, somos nosotros los programadores de nuestro cuerpo físico. Después el cuerpo avanza. Y un claro ejemplo es para aquellos que manejan. Nosotros cuando aprendemos a manejar, ponemos primera vez un cambio, después ponemos el otro y estamos conscientes. O sea, le decimos a la mano que tiene que hacer esos movimientos y esos registros y los pies y voy a apretar el embrague y después despacito el acelerador y así. Entonces yo voy haciendo eso, pero llega un momento en el cual puedo hacer un viaje de 1500 kilómetros de acá a Bariloche y ni siquiera puse atención en que tenía que frenar, poner el cambio. Entonces ahí está pasando algo. Ahí está pasando que yo programé el cuerpo físico y solamente lo puse en piloto automático y el cuerpo físico avanzó de acá hasta Bariloche y solamente yo tenía que saber a dónde tenía que doblar y a dónde no tenía que doblar porque el cuerpo físico todavía no conocía el camino. Sin embargo, si vamos todos los días a trabajar, seguramente ni siquiera pensamos que hay que doblar o que no hay que doblar. Vamos y venimos sin siquiera pensar lo que tenemos que hacer. Se dan cuenta que el cuerpo físico termina teniendo una memoria independiente a lo que es nuestra mente y que nosotros a su vez desde nuestra percepción, nuestra conciencia, tenemos la capacidad de cambiarlo al cuerpo, pero a su vez que lo programamos a lo largo de toda nuestra vida y muchos dolores, muchas cuestiones que pasan adentro nuestro, realmente obviamente fueron experiencias de vida que se imprimieron adentro del cuerpo físico, pero también que nosotros tenemos la capacidad de ir a buscar aquellas cosas que aún no están resueltas, que podemos atenderlas, que podemos resolverlas. Así que eso es un poco, en palabras simples, dos experiencias que puedo contar, una mía y la otra de este chamán Rodo, que me cuenta un poco de qué se trata las experiencias de ayahuasca o de San Pedro. Hay muchas, en mi libro cuento no solo experiencias de la ayahuasca, sino también de cambó, de cannabis y de tantas otras medicinas que tomándolas con el respeto que se merecen y usándolas para lo que realmente yo siento que hay que utilizarlas, las plantas medicinales, pueden ser un recurso y una herramienta tremenda de sanación. La usaban nuestros ancestros, ellos sabían perfectamente de qué se trataba y cómo tenían que aplicarlas y cómo tenían que usarlas. Eso también es bastante, si se dan cuenta, increíble que ellos tengan la capacidad y ese conocimiento para aprender a preparar la planta. Hay ciertas medicinas como el San Pedro que solamente tal vez comiendo el cactus ya es como que, pero esto de combinar dos plantas y que sea tan ancestral, los egipcios usaban ayahuasca y tantas otras culturas como los mayas y los aztecas también lo hacían. Así que nos damos cuenta de que sabían en realidad tanto de biología como de química y de tantas otras cosas, ni hablar de arquitectura, terrible lo que sabían de arquitectura, de viajes en el tiempo y la utilidad que le daban a las pirámides y todo eso que sucedía ahí. Así que eso es un poco lo que tengo para contarles hoy. Espero que les haya aportado un poquito. Cuéntenme si quiere alguno, si hay algo que quiera que me explaye, si hay alguna duda que pueda responder sobre esto. Qué tan increíble les resulta también. Si han tenido alguna experiencia, aquellos que vean después el video también y quieran dejarme algún comentario ahí,
es importante que esto se empiece, a mi entender, que se empiece como a disolver un poco esta creencia de que nosotros somos solo este cuerpo físico y mental y que que esto es una limitación, que nosotros llegamos hasta acá, que esto es todo lo que existe, porque no es así. En realidad esta es la parte de la proyección y es como el resultado final de lo que es el cuerpo físico, mental y emocional. Pero esto no significa que la historia se termine en realidad acá. Hay mucho más de nosotros que podemos indagar, que podemos conocer, que podemos realmente también vislumbrarnos en esto de utilizar estos recursos y estas herramientas, no solo para nosotros, sino también bueno, para aprender otras técnicas diferentes que ya ayudan a sanar a otras personas. Estas técnicas también he investigado un poco, y estas medicinas la Iglesia Católica de alguna forma y otras iglesias las llaman como la medicina de Satanás, porque es como que hace todo el trabajo por sí misma y estuvo bastante satanizado. Por otro lado, a nivel que, si no recuerdo mal, fue en los años 70 por ahí, Estados Unidos o la industria farmacéutica se apropió de la medicina en sí y la patentó. Y hubo muchos problemas con respecto a eso y muchos conflictos, porque los propios chamanes y los taitas del Amazonas fueron y obviamente trataron de hacer de que eso no suceda. Sin embargo, hoy en día en muchos países del mundo el ayahuasca, el cambó o tantas otras medicinas están total y completamente prohibidas. De la misma forma que en tantos países el cannabis ahora tal vez esté un poco más abierto también. Pero bueno, como el cannabis, hoy se sabe que en realidad se puede utilizar para diferentes patologías. Hoy sabemos también que podemos utilizar estas medicinas para otro tipo de cosas. Bueno, creo que no hay dudas. Así que, sin más, ya por hoy los dejo. Vamos a ver mañana qué surge, qué tema lindo podemos tocar para compartirles un poco y llevarle esto que es ciencia teosófica. Es un poco contar, por un lado, la experiencia propia, por otro lado, esto de la teoría de la flor de la vida y cómo nosotros podemos ser nuestros propios editores en esto de la autoedición molecular y poder sanarnos a nosotros mismos, ganar autonomía en cuanto a la sanación como en tantas otras cosas que nosotros tenemos el poder, tanto sea de las energías, esto que en algún momento hablamos de también, que vamos a traer mañana. Ahí está, salió el tema. ¿Cuál sería el tema de mañana? Mañana vamos a hablar de la sustentabilidad. Si no sabían, yo soy bioconstructor y sustentador también. Entonces, ¿cómo es una vida sustentable? ¿Hasta qué punto nosotros podemos o no construir nuestros propios hogares? ¿Qué tan costoso es? ¿Qué posibilidades hay más allá de esto de construir y de tomar los servicios que están a nuestro alrededor? ¿Qué tan beneficioso es para nosotros y para el planeta tener servicios al alcance de la mano o crear nuestros propios servicios? De eso vamos a hablar mañana. Ya salió el tema. Es un tema hermoso que seguramente, creo que va a aportar bastante a ustedes y también abrir a la posibilidad de saber de que un hogar puede llegar a estar al alcance de la mano o abajo de nuestros pies, en la tierra, en el barro, en la paja, en la caña, en el árbol y en nuestras propias manos. Y tal vez no tengamos que hipotecar nuestra vida para poder tener un hogar y no una casa, que un hogar va mucho más allá de una casa, un hogar que pueda ser construido con todas las intenciones de que sea un hogar. Esto es todo por hoy. Esto fue Ciencia Teosófica. Mi nombre es Gibriel y te mando un cálido abrazo. Nos vemos mañana a las 22, una vez más, en un vivo, para poder compartir estos conocimientos. Que andes muy bien. Chau, chau.